Muy buenas tardes, mi nombre es Catalina Trejo Ortega. Voy a hablar sobre el módulo 3 de recuperación. Soy parte de la generación 43, G43, perdón. Voy a hablar sobre temas que se han visto en este módulo de recuperación. En primero voy a hablar sobre la lectura. La lectura vamos a hablar de que aprendí mucho en este módulo. Vimos su ortografía, sus puntos, cómo escribimos las palabras, reconstrucción de hechos históricos, que hay que llevar un orden en los hechos históricos. Hay que llevar un contexto socioeconómico y cultural. Se llaman así por textos periodísticos o científicos de corte social. Desde estudiar un texto desde la perspectiva social, histórica y cultural, desde su autor, de su sujeto, desde dónde lo estudió, dónde lo averiguó, y históricamente dónde. En un discurso hay discursos formales, de contenido, hay ideas ideológicas, su intención comunicativa. Hay textos informativos, expositivos, instruccionales, narrativos, descriptivos, argumentativos. Todo texto debe tener subjetividad y objetividad. El lenguaje como representación del mundo, el lenguaje crea el conocimiento y la realidad. Existe el lenguaje común y especializado. La ciencia, vamos a hablar de la ciencia. En este módulo vimos mucho la ciencia que la cual genera un conocimiento científico. El conocimiento científico está organizado, su lenguaje es preciso, sus fórmulas son abstractas, sus proposiciones son sustentables. Conocimiento espontáneo, esto lo lleva porque a través de los tiempos se lo han enseñado de generación en generación. Su lenguaje puede ser ambiguo o situaciones que él ha vivido de ese conocimiento. Sentido común y científico. Las ciencias se clasifican en ciencias sociales, ciencias sociales, ¿sí? Las cuales estudian la economía, derecho, historia, antropología, sociología. La ciencia tiene un conocimiento científico que es verificable, modificable, sistemática, metódica. Clasificación de las ciencias. Ciencias fácticas formales. Las fácticas llevan un conocimiento empírico y formal, que estudian la historia, sociología, antropología, biología, física y química. Conocimiento racional. Lleva una lógica, una estadística y matemáticas. Son parte de las ciencias formales. Método científico. Lleva varios métodos de aprendizaje: observación, planteamiento de la hipótesis, experimentación y una conclusión. Vamos a seguir hablando en este módulo 3 sobre la biología. La biología es un término que viene del latín bios, vida, logía, estudio, tratado, que es biología, es decir, el estudio de la vida. Surge como ciencia que estudia a los seres vivos. Se divide en varias ramas: biología celular, biología del desarrollo, zoología, biología marina, microbiología, biología molecular, genética, botánica, psicología y ecología. Espero que me estén entendiendo hasta el momento. Ecosistemas. Se conoce ecosistemas al conjunto formado por organismos. Yo vivo en un ecosistema. El ecosistema mío son casas, árboles, edificios, carros. Hay diferentes tipos de ecosistemas, como el ecosistema de un oso puede ser una cueva, un río, puede ser árboles, peces y diferentes. Se relacionan con su materia y a través de su energía. Es como un conjunto, un círculo. Ciencias sociales constituyen un campo de conocimiento integrado por diversas disciplinas. Historia, ya sabemos todos que es historia.
Historia es desde el tiempo, desde antes de Cristo, después de Cristo, historia egipcia, historia de los mayas, como la vimos, historia, derecho también, ciencias políticas, antropología. Antropología, yo pensaba que antropología era el estudio de los huesos de las ruinas sobre algo, sino también es el uso y costumbres de cada persona desde la antigüedad, desde hasta este tiempo. Sociología es el conjunto de toda una sociedad que se rige por leyes y por normas de cada grupo social. El lenguaje de la ciencia significa observar, describir, comparar, clasificar, discutir, juzgar, seguir, procedimientos, informar, escribir, leer y enseñar. Como les dije, sobre la sociología, ya dejamos un poco la biología, ahora vamos a la sociología. La sociología estudia la antropología, sociedad contemporánea. Yo pensé que también que la sociedad contemporánea era, no sé, los años 80, pero no, es un proceso que lleva tecnología, problemas actuales de cada sociedad, de cada milenio, de cada siglo, y lo que eso lleva. Si digamos en los 80 había poca delincuencia, pocos carros, poca economía, ahora se lleva más porque hay una globalización. Globalización quiere decir que vamos poco a poco aumentando nuestro nivel, nuestra capacidad de humanos. Eso aumenta la economía, aumenta los estudios, aumenta la agronomía. Para aumentar la globalización lleva a una de intercultural, me parece, intercultural, sí, porque nos vamos a migrar a otro estado, a otros países y generamos una sociedad intercultural, sí. También vimos terrorismo, que el terrorismo fue creado desde la Segunda Guerra Mundial, de la bomba de Hiroshima, y eso es todo lo que vimos en el módulo 3 de recuperación. Mi proyecto integrador, voy a hablar de mi proyecto integrador. Se basó en la violencia hacia las mujeres. Vi los diferentes tipos de mujeres, de violencia hacia las mujeres, la violencia que hay en otros estados como Estados Unidos, en otras culturas. También vi lo que fomenta y lo que lo combate. Aún así, no sé, siempre es necesario regenerar, estudiar cada vez la violencia, porque nosotras como mujeres decimos, no, a mí no me están generando violencia, pero hay que estudiar bien, hay que saber de dónde se genera alguna violencia, ¿sí? Lo aprendido en mi vida, aprendí de biología. Yo no sabía que la biología estudiaba varias ramas, ni la ciencia estudiaba. Yo pensé que la ciencia nada más estudiaba ciencias, química, física, nada más, pero no biología. Fue muy grato para mí saber. Ahora sé que es un ecosistema, ahora sé que es una globalización, ahora sé cuántas relaciones sociales hay, o sea, mucho. Y aprendí también sobre textos expositivos, demostrativos, científicos y espontáneos. También una reseña, claro que sí. Elementos esenciales para la vida. Los elementos esenciales para la vida, para mí, es todo. Matemáticas, ciencias, biología, español. Todo lo que aprendí en este módulo son esenciales para mi vida. Tanto el español para poderme expresar, tanto la biología para saber su materia, lo que es, y como los mayas, que hay que saber
un poco de cultura ecológica, para mí es y las ciencias sociales, claro, la sociología, la antropología, para mí son muy esenciales, unos elementos muy esenciales. Cada día aprendo más en cada módulo. Claro que me cuesta trabajo leer. Eso es todo de mi parte. Que tengan un buen día. Gracias.